Hola, nuevamente bienvenidos a su podcast Dinastía Milok. Estamos nuevamente aquí. Voy a presentar a la compañera de hoy, a mi hermana Sayonara Morelia. Hoy no nos puede acompañar Daniela por cuestiones de trabajo, pero les va a gustar. Vamos a hablar de una nueva etapa de entrenador de nuestro padre. Adelante, Sayo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, antes que nada les pido por favor que se toquen la campanita y que se suscriban. Es gratis. Por favor, es gratis, exactamente. Bueno, pues empezaremos el podcast anterior. Terminamos con el campeonato de Tigres, el 77-78. Pues bien, terminando ese torneo, papá, como ya explicaban en el podcast anterior, dejó al equipo de Tigres por algunas cuestiones personales y como ya les hemos platicado, venía la nueva etapa del nuevo equipo a donde íbamos a ir. Y pues nada, resulta que a instancias de Luis de la Torre, uno de los integrantes del campeonísimo de Guadalajara, le dijo, que además era nuestro padrino, le dice, compadre, ¿por qué no te vienes acá a las Chivas? Yo te voy a presentar a don Alfonso Cuevas Calvillo, que en ese momento era el presidente. Dice, y habla con ellos y mira, vamos a armar un buen equipo y tal. Mi papá aceptó, efectivamente se le consiguió una cita con el presidente del equipo y pues nada, se pusieron de acuerdo. Era el señor Cuevas Calvillo, como les dije, era el señor Clodomiro Martínez, el papá de Aurelio Martínez, que también era jugador en ese momento, y el señor González Paul. Eran los directivos que hablaron con mi papá. Pues sí, llegaron a un arreglo y pues ya sabrán, Carlos Milok en las Chivas. El primer francés. Fue una etapa muy bonita, muy rápida, eso sí, pero fue una etapa muy bonita. En esa etapa pasaron cosas, como les digo, agradables, algunas no tantas, porque siempre existía un poco de celo de que una persona extranjera entrara en el equipo de Guadalajara, como ha sido ahora, como ha sido mañana y como va a ser dentro de muchos años, lo mismo. No se aceptarán extranjeros en el Guadalajara, pero bueno, en este caso era un entrenador y pues no era tan bien aceptado por los mismos campeonísimos del Guadalajara, que les estoy hablando del Tigre Sepúlveda, de Nacho Calderón, del Tubo Gómez, que eran los más reacios, pero también existían otros jugadores, exjugadores, que estaban contentos con la llegada de mi papá, y ese era uno, el señor Héctor Hernández, un jugador muy importante y muy fino de selección nacional. El abuelo del Chícharo Hernández. El señor, no me acuerdo su nombre. Hernández, el papá del jugador y el abuelo del Chícharo. Pero bueno, entonces ellos fueron muy, muy amables con mi papá. Ellos no tenían esa cuestión del extranjerismo y esas cosas nacionalistas, pero sí hubo algunos encontronazos con estos dos personajes que les comento. Pero bueno, lo importante fue aquí que mi papá hizo un buen torneo, solamente por 2 puntos no calificó. Hicieron 34 puntos, no alcanzó para que pudieran pasar a la siguiente fase. Pero en el Inter, mi papá descubrió ahí a Zuli Ledesma, portero de selección. Lo descubrió, lo puso a jugar y el muchacho pues jugó todos los partidos y fue pues la sensación en ese momento. Lo trajo de las fuerzas básicas del Tapatío, que es el surtidor de jugadores del Guadalajara. Y también Demetrio Madero. Esta es una historia que yo me acabo de enterar y la verdad me ha dado mucho gusto, porque él una vez se encontró con mi esposo. Ustedes saben, los jugadores pues se conocen entre todos, y Demetrio se acercó a mi esposo y le dijo, Beto, ¿cómo estás? Bueno, se saludaron y él le dijo que él siempre estaba muy agradecido con mi papá, con Carlos Milok, porque le había dado la oportunidad de estar en el equipo de Chivas como titular. Él lo pidió jugadores para hacer un interescuadras que se llama los entrenamientos típicos del jueves, cuando los partidos son el domingo, ¿verdad, Carlos? Sí. Entonces, él le pidió jugadores para completar el interescuadras. Y le gustó Demetrio Madero. Y en ese momento lo llamó, lo cambió hacia el equipo titular. Y ahí, hagan de cuenta que lo trajo el jueves.
Jugó el jueves en el equipo suplente, o sea, con el equipo suplente lo pasan al primer equipo y el domingo ya estaba debutando en el equipo de primera división. Entonces, Alberto, mi esposo, me cuenta que él siempre ha dicho que está muy agradecido con mi papá, pues porque le dio su oportunidad y él pudo hacer su carrera de fútbol, que fue un tipo muy importante en el fútbol y brillante. Entonces ahí te contaba con una alineación pues muy buena, ¿no, Carlos? De ¿Tú te acuerdas muchos de nos acordamos. Sí. Bueno, vamos a decir García Rulfo, ahí lo suplió el Zuli Ledesma, estaba el señor Rodríguez Jara, que después jugó en Tigres, Fernando Quirarte, Bonini Vázquez Ayala, Madero, en la media cancha era el Totol Cárdenas, Aurelio Martínez, y adelante me acuerdo del señor Héctor Tapia, Víctor Rangel, que fueron seleccionados en el Mundial de Argentina 78. Pedro Damián, el famoso Pedro Damián, el Snoopy Pérez. Así es. Son tantos que escapan a la memoria, pero son los que nos acordamos más, que tenemos más frescos en memoria, porque además, como les hemos dicho muchas veces, se hacen unas relaciones muy bonitas. Y ellos siguieron manteniendo relación vía telefónica o de muchas maneras con mi papá. Incluso cuando mi papá dejó al equipo Guadalajara, seguíamos viviendo en Guadalajara. Él termina su torneo, como era un estrés mayor. Entonces él, de común acuerdo con la directiva, dijo, bueno, pues yo hice lo mejor que pude, hicimos un torneo muy bueno, pero pues ya hasta aquí llegamos. Las dos partes quedaron tan contentas. Y les digo, no hubo ninguna discrepancia ni ningún problema con los directivos, o sea, terminó y se acabó el contrato. Así mismo seguimos viviendo en la ciudad de Guadalajara esperando una nueva oportunidad. Sí, Carlos. Mira, ahí ya les puedo contar un poquito más de vestidores, de concentraciones, porque me tocó ir. Yo vivía aquí en Monterrey, pero iba todos los viernes en un avión de Mexicana de Aviación que hacía escala en Mazatlán y de ahí nos llevaba a Guadalajara. Ahí me recogían en el aeropuerto mamá y nuestra madrina Silvia. Entonces ahí sí, voy a ser un poquito más específico. Se concentraban en un hotel que estaba frente a la Plaza Vallarta. Suites Caribe. Suites Caribe, que era así una bajada muy bonito, lleno de árboles, ¿cómo se dice? Colonial, sí. Con arcos, bien bonito. Ahí fue la segunda o la tercera vez que yo conformé parte de lo de mi papá, como siempre les he dicho, auxiliar sin cobrar, nunca. Y bueno, en los vestidores, la verdad, estar al lado de esas figuras, yo estaba joven, chavo, y no platicar con ellos y después saber hasta dónde llegaron, me estoy dando cuenta o me di cuenta que el fútbol te lleva a tener muchas relaciones con gente muy importante que ni uno sabe a dónde van a llegar. No les puedo decir que eran mis amigos porque pues no, yo era el hijo del entrenador. Me trataban muy bien, a mi papá también, por lógica. Pero con el tiempo, la verdad, se pierden amistades o se pierden relaciones. Solo tengo con Fernando Quirarte, con el Zuli Ledesma, a través del Facebook. Que ahí, como ya les dije, hemos encontrado muchísimos amigos. Y ahí terminando estos partidos en el Estadio Jalisco, mi papá, nuestro padre, volvió a vivir clásicos, porque bueno, tuvo en San Luis, Santos de San Luis con Atlético Potosino, luego aquí en Monterrey los famosos clásicos Tigres Monterrey, y ahí en Chivas le tocó clásico de ciudad contra el Atlas. Contra el Jalisco mismo. Y contra el Jalisco, pero aparte el clásico nacional. Chivas, sí. América. De los dos lados. De los dos lados, después le tocó el otro, pero eran sensaciones muy bonitas, muy vividas por el México. No estamos hablando de ciudades y no estamos despreciando los clásicos de misma ciudad, porque ahí también mi papá los tuvo. Y la verdad, la gente de Guadalajara es muy prendida, es muy, muy apasionada a las Chivas. Hay mucha gente americanista. Cuando venía el América a jugar con Chivas, el estadio les puedo decir que era mitad Chivas y mitad América. Y bueno, ahí, como les digo, otra época de clásicos que después van a seguir en otras historias.
Y bueno, por lo pronto estamos con Chivas tranquilos, grandes jugadores, grandes señores directivos, grandes aficionados, grandes periodistas. Y bueno, gracias Chivas, gracias Guadalajara, ciudad. Y ahora, a ver. Me falta algo. Con Guadalajara, como les decía, el entorno era un poco difícil por la cuestión del extranjerismo y el mexicanismo. Entonces, ahí existía, como se los dijimos en el post pasado, de los periodistas, existía un periodista muy importante que su nombre era Gilberto Ramos Camacho. Él escribía para el Esto y para el Informador, un periódico muy, muy importante de Guadalajara. Así es. Entonces él era un férreo crítico. Primero le iba al Atlas, era súper atlista, pero además era un crítico muy férreo de Carlos Milok, el técnico, ¿no? Porque con la persona nunca hubo problemas, pero ellos llegaron a convertirse en grandes amigos, y de verdad le guardamos un afecto muy grande a él, a su familia, a su señora también, que en paz descanse, pero a raíz de eso mi papá lo invita a tomar un café para ponerse, no de acuerdo, sino para limar asperezas o preguntarle, bueno, ¿usted qué es lo que no le gusta o qué no le parece? Y entonces se armaban bonitas polémicas entre ellos dos. Después, yo me acuerdo que, por ejemplo, sonaba el teléfono a las 7, 8 de la noche y decíamos, ya nadie va a ocupar el teléfono, antes de que llegaran la hora, ¿no? Las 7, las 8, entre nosotros decíamos, nadie va a ocupar el teléfono, no, porque ya no tarda en hablar el señor Ramos Camacho, y eran las horas hablando y ya te podías ir a acostar, a dormir, lo que sea, y el teléfono se había ocupado. Entonces eran momentos que el fútbol le regaló a papá y que valoramos con mucho cariño a esas personas que el mismo fútbol los fue llevando a convertirse en verdaderos amigos fuera de la cancha. Y fueron detalles muy bonitos que no quería dejar pasar. Ahí nació una amistad familiar que todavía perdura, del señor Enrique Bermúdez de la Serna. Sí. También atlista. Sí, claro. Y Fernando Alonso. Don Fernando Alonso. Sí, también. Y David Medrano, que era pequeñito. Ya más jóvenes ahora. Sí, pero ahora ya son generaciones que vivieron esas etapas de Chivas, del Atlas, pues yo creo que más grandes. Pues no sé, pero bueno. Pero bueno, fueron momentos muy vamos a... inolvidables, perdón, que te interrumpa. Sí. Fueron momentos inolvidables y no queríamos dejar pasar, y agradecer con todo nuestro cariño a esa gente que se unió en torno a mi papá. Claro que había los detractores como en todos lados, pero al final mi papá logró convencerlos por su manera de actuar, de trabajar y de esforzarse, y con esa honradez que lo caracterizaba dentro de la cancha, porque pues bueno, yo no puedo decir más porque pues es mi papá, entonces van a decir, bueno, ¿de qué está hablando? ¿No? Pero dentro de la cancha toda la gente lo conoció y saben a quién contrataban los directivos, y también después sabían quién se iba de su equipo, o sea, un amigo, una persona que siempre estaba para ayudar, y así fue. Sí, inclusive antes de que nuestro padre partiera a otro plano de vida, ellos seguían hablando con él. Sí. No podemos decir que todos, porque sería muchos. decir mentiras, pero varios. Donde me quedé, que les quería decir era que, por ejemplo, después que mi papá dejó al Guadalajara, llegaban a la casa jugadores de Guadalajara a saludarlo, a convivir ahí con él, con mi mamá, a tomar el café. Entonces, uno de ellos era Fernando Quirarte, llevó a su señora, que ahora es su esposa, la llevó a presentarla como novia. Lo mismo Zuli, o sea, yo estuve en su boda, nos invitó, o sea, les digo que fueron relaciones que se fueron armando, y hasta la fecha, con Zuli yo mantengo, y con su hijo, que juega en el Morelia, yo mantengo relación por WhatsApp, por teléfono, y son momentos, te digo, vuelvo a insistir, que no solo estamos hablando de Chivas, ya hablamos de todos los equipos anteriores. Y como les decimos, hay muchos contactos todavía que existen, no por nosotros, vamos a ser muy sinceros. Claro. Somos los hijos de su entrenador, y lógicamente sí nos tienen aprecio, y nosotros y con igual, algunos se hicieron la amistad ya personal. Pero igual de Tigres, igual de San Luis, de Monterrey, aunque la gente no me lo piense, bueno, que pues estoy mintiendo.
quiero yo darle las gracias a Sergio Verdiname porque por ahí van a estar ustedes viendo el clip que donde los invita a que formen parte de Dinastía Oficial, Dinastía Milok Oficial, y suscríbanse. Es gratis. Suscríbanse, es gratis. Ahí los invita a él. No es con ningún afán, es con que queremos que haya gente suscriptores y que la gente escuche, o sea, tenga información, notificación del nuevo post cuando vaya a salir, para no estar así atochigando, ¿no? Pero bueno, sí, suscríbanse. Bueno, ahora vamos a la segunda etapa de Guadalajara, que fue con la Universidad Autónoma de Guadalajara, mejor conocidos como los Tecos. Así es. A ver, explica tú cómo fue la historia. Bueno, la historia más o menos es así. Estando mi papá, les digo, ahí en Guadalajara, conoce a los señores Leaño, que son los formadores, los fundadores de la Universidad Autónoma de Guadalajara, una ya súper reconocida a nivel internacional, nacional, etcétera. Entonces, lo llaman, lo invitan a tener una plática, el señor Juan José Leaño, que en paz descanse, hace poco falleció, su señora Marta, que tenemos el gusto de conocer, y... ¿Su hijo? Su hermano, Toño Leaño, y bueno, no me acuerdo, pero eran egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que son los que tomaban las decisiones en el equipo. Lo invitan a mi padre y hablan con él y le dicen, ¿sabe qué, don Carlos? Pues queremos nosotros ver qué piensa usted si usted fuera entrenador de este equipo, porque mire, nosotros estamos desilusionados de lo que está pasando con el equipo y hemos llegado a pensar en desaparecerlo, en quitarlo de la liga, cosa que era, pues, bueno, muy difícil, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer todavía. Entonces habla con ellos y mi papá le dice, bueno, pues yo ya le explica, no sé de qué hablaron, pero bueno, él explica lo que él haría, lo que jugadores contaría, etcétera. Entonces llegan a un acuerdo de palabra, como les hemos dicho. Entonces, pues se queda ahí en el equipo, contratado por el equipo Tecos, que tenía un plantel, pues bueno, a decir de mi papá, porque pues yo de fútbol yo no opino ni sé, pero lo que sí sé es la historia de mi papá, por eso estoy aquí. Sabemos. Entonces, sí, pero de fútbol tú sí sabes. Tú también. No, poquito. Entonces, allá estaba conformado un equipo muy bueno entre los que estaban, Carlos, ¿tú te acuerdas mejor que yo? Más o menos, el portero Pajarito Cortés, lateral derecho el señor Chavarría de Torreón, centrales era Roberto da Silva, ay, se me fue, espérame. Trejo. Sí, Trejo. Juan Manuel Álvarez. Uh-huh. Trejo vive en Alemania. Sí. Él se casó con una muchacha alemana. Fue entrenador de Tigres. Uh-huh. Y del lado izquierdo otra vez estaba... Chocolate. No, ese era media cancha. Rodríguez Jara. No sé, pasó de Chivas a Tecos y volvió a ser el lateral izquierdo. En la media cancha estaba Horacio Jácome, el Chocolate Hernández, pues lógico, me falta uno por el lado izquierdo, ahorita me acuerdo. Y más adelante estaba don Enrique Hugo Bisner. Don Quise, don Hugo, que es él, sí tenemos una relación. Ahí hay una anécdota muy bonita que yo les voy a contar, van a ver. Espérenme tantito. Termina con la alineación. Me faltaba Raúl Corició del extremo derecho, Villalba, sí, extremo derecho, paraguayo, que era goleador, fue el goleador de esa temporada. Y jugó en la selección. De Paraguay. Perdón, yo te decía Sergio, Orduña. Y Ciordia, que fue México, al Mundial. Argentina 78. Sí, de no tan buenos récords. Bueno, y por el lado izquierdo estaba Edmur Lucas, que después jugó en Tigres. Para que vean cómo el fútbol es así. Une y desune gente. Sí, claro. Pero bueno, ahí después yo les voy a contar dos cosas muy bonitas. Sayo les va a explicar otras cuestiones, pero ahí voy a contarles y van a saber cómo era Carlos Milok como entrenador. Se los dejo. Yo sé que mucha gente, o casi nadie lo sabe, los jugadores sí, directivos no, periodistas no. Esta sí es exclusiva Milok. Ahorita se las cuento. Y la otra es un representante mexicano en el mundo.
es artista internacional y entrenaba de portero. Nadie me cree, nadie va a saber hasta que yo se los diga y van a reírse porque era un muchachito de 17 años. Entonces, ahorita ya se las digo como exclusivas Milok. A ver, Sayo, explica lo demás. Bueno, aquí la circunstancia era la siguiente. Como todos saben o recordarán en esa época, Hugo Quise era un jugador, bueno, venía de la selección de Paraguay, internacional tal, un jugador, mi papá le decía... venía del América. Le decía después fue al América. Le decía que era un clásico del fútbol, un jugador clásico del fútbol le llamaba a mi papá. Entonces... siempre dijeron que el carácter de Hugo y el carácter de mi papá pues iba a ser explosivo y que ahí iban a saltar chispas. Entonces el mismo Hugo, ahora que ya tenemos una relación mucho más familiar, o sea, muy bonita, hemos platicado de ese, ¿te acuerdas, Hugo, cuando decían que tú y papá se iban a pelear y tal? Entonces, pues nada, no se pelearon, fueron amigos. Bueno, fueron su entrenador y fue su jugador, y fuera de la cancha éramos amigos ¿te acuerdas que nos invitaban a las fiestas de las niñas? Íbamos a comer a su casa. A las bodas. Isabel Estrellita está casado con una cantante española de las coplas y de las, ¿cómo se llaman? Sí, hombre, las que pata se de pegan cola así. Y bueno, esas, ella era representante absoluta, mi mamá le tenía, bueno, yo digo que le tiene un gran cariño. Ella se llama Estrellita, era su nombre artístico, una preciosa rubia, muy bonita. Y Hugo también era muy guapo. Sí, no, Hugo, por favor, pero... No, por eso tuvieron esa descendencia. Las hijas tan lindas y cuatro niñas preciosas. Y bueno, nietos y ahora son señoras, ¿verdad? Y hay ahí un jugador en ciernes que es su primer nieto, pero bueno, eso lo hablará Hugo. Pero sí, yo quería comentarles... De lo que dices de los caracteres que iban a tocar, fue lo mismo que pensaron de Tomás y papá en Tigres. Exacto. Y para que vean... Ya les platicamos un poquito de historia, pero después se las vamos a reafirmar más. Sí. Sí eran... Chocaban, pero para la gente. Llegaban a un arreglo. Pero claro, en las pláticas de vestidor, entrenamientos, partidos, nunca se pasó la raya. Sí, o sea, no se hizo realidad lo que el mundo pensaba. Y entonces aquí con Hugo era eso. E incluso los mismos directivos, pues como que se asustaron porque dijeron, bueno, ¿qué onda, verdad? Que contratamos 2 bombas. Pero no, la relación fluyó, el equipo consiguió 20 partidos invicto en los torneos largos, un récord pues que por lo pronto no se va a romper porque siguen habiendo 2 torneos que son de menos de 20 partidos. Ahí el que más cerca se supone que estuvo fue un América, pero de torneos cortos, que llevaba 17 partidos invicto, jugó 2 partidos de octavos de final, los ganó o empató, y entonces seguía con el invicto que decía la empresa Televisa que iban a romper ese famoso récord. Pero en cuartos de final eliminaron al América. Por eso decimos que no se va a poder romper. Porque son menos partidos. Son 30, antes eran 38 más 6, ahora son 17 más 6. Y acá el récord costó de 34 partidos ganados, 7 perdidos. No, ¿cómo 34? Sí, ¿no? 23. No, acuérdate que... 17 o 13 y 7, 20. 17 ganados y 13 y 7 empates. Pues quién sabe qué apunté, pero bueno. Es que eran 20. El chiste es que eran muchos ganados. Sí. Y los demás eran empatados. Ahí vamos a hacer la cuenta. Sí. Entonces, se logró ese logro, se consiguió récord, y el equipo llegó hasta las semifinales. Pero tuvo la desgracia de que se lastimaron en ese momento Hugo Quise, Raúl Isiordia y el Chocolate Hernández. Que era la media cancha y el extremo derecho. Eran lesiones de operación. O sea, no lesiones de que te alivias, no, de que tuvieron que dejar de jugar. Antes de entrar a la liguilla, que en aquella época se hacían 2 grupos de 4. Los 4 primeros, o sea, 1-8, 3-7, 2-7, 3-6 y 4-5 eran 2 grupos separados. Y jugaban grupo contra grupo y el primero de cada grupo era la final. No había octavos de final ni cuartos de final. Era un mini torneo de ida y vuelta.
como les digo, la final eran los 2 primeros de los grupos, que solo esa vez existió, lo corrigieron y ya después fue con liguillas. Sí, entonces se logró eso y pues también un torneo que salvó, vamos a decir, de alguna manera se puede explicar, que salvó la franquicia de Tecos. De Tecos. Porque, como les decía primero, anteriormente el equipo estaba casi por desaparecer. Entonces ahí surge algo muy lindo, que bueno, primero vas a contar tú las 2 exclusivas que nos tienes. Dale. Bueno, esta sí de verdad nadie la sabe. Bueno, la familia sí, pero ella no se recuerda, por eso me la deja la tarea a mí. El primer detalle, estaban entrenando Tecos, un interescuadras en el estadio 3 de marzo, era chiquito, tenía una reja de mayaminza, de esas de cuadrito. Y estaba mi papá entre los jugadores y les pedía cosas y no las hacían, les pedía cosas y no las hacían. Total, no me acuerdo a qué minuto del segundo tiempo del interescuadras se paró al lado de mí, yo estaba afuera con los jugadores que no estaban actuando en el interescuadras y me dijo, vámonos a la tribuna. A mí me llamó la atención, nunca supe lo que iba a hacer hasta que estuvimos sentados en las tribunas. Se sentó, cruzó los brazos y dijo, sigan. ¿Saben cuánto duró ese interescuadras? 3 horas, sin parar. No crean que hizo pausas. Cuando los jugadores se cansaron, por lógica, no es una ciudad con mucho calor, pero pues 3 horas jugando, no sé si aburridos o bueno, cansados, empezaron a tocar la pelota. No estaban acelerados cuando papá les decía, tóquenla a un costado, hagan aquí, hagan allá, cosas de entrenador. Duró 3 horas. Terminó cuando los jugadores empezaron a tocar la pelota, bajamos, los reunió en la mitad de la cancha y les dijo, eso es lo que quiero que hagan, lo otro no. Y ahí se forjó el Gran Tecos. Ahí la otra exclusiva, y esa sí yo no la sabe, y creo que la debemos saber, Chocolate Hernández, bueno, los jugadores de esa época y yo, porque después les explicaré por qué el fútbol nos reúne con grandes figuras internacionales. Ahí aparecía un muchacho de 17 años, no con motivo de querer jugar, sino como hobby. Se ponía de portero. ¿Saben quién era? Con la autorización de... Ah, lógico. Le pedía permiso a mi papá. Y era un muchachillo de 17 años. Ya era famoso, porque es el niño de la mochila azul. Ni más ni menos que don Pedro Fernández, al cual le mando un saludo. Pronto, se los prometo que aquí estará, vía Zoom, como sea, pero lo vamos a tratar. Vamos, porque ahí sí es Dinastía Milok. Porque hay muchas anécdotas. Otra de ellas, para que la gente se ría, ya después Pedro empezó a crecer en el ambiente artístico más de lo que ya era. Y en una ocasión fuimos con el América a la ciudad de Morelia a jugar fútbol, a jugar un partido. Y ahí iba don Hugo Quise, que era el presidente del América. Él era amigo de Pedro. Y superamericanista, Pedro. Y Pedro superamericanista. Entonces, él iba a ir a un teatro del pueblo en la feria de Morelia. Entonces, y la señora, que se me escapó ahorita el nombre, ya lo tenía aquí, pero se me fue. Nos subimos a un Nissan Suru, blanquito de 4 puertas. Iba un chofer, Pedro Fernández de charro, sí, con su atuendo y su sombrero que lo llevaba en sus piernas. Y en la parte de atrás iba don Hugo, bueno, Hugo, como le decimos nosotros, la señora de Pedro y yo del otro lado. Íbamos al Teatro del Pueblo. Entonces, cuando llegamos, pues había mucha gente. Entonces Pedro nada más nos dijo a nosotros, pónganse adelante para ir caminando. Total, así fue. Pedro cantó los éxitos de esa época de él, La Mochila Azul, por supuesto. Y terminando, pues sí se vino mucha gente. Entonces, Pedro, y en ese tiempo, pues las seguridades de ahora no existían. Entonces, Hugo y yo empezamos a separar gente para que no se apretaran, no sé.
Y el detalle aquí fue que al otro día en el periódico, en las noticias de espectáculos, felicitaron a Pedro porque su grupo de seguridad, que éramos suyo, éramos muy educados, muy tranquilos, no golpeábamos a nadie. O sea, de Pedro hay muchas. Y la última, ya, miren, él vino a cantar a la fe, ya siendo don Pedro Fernández, ahí sí, ni duda me queda. Y fuimos a su concierto, llevé a mi hija, tenía 8 años, lógico, no los dejaban entrar, pero aquí estaba el señor Arriola como administrador de la fe, y yo era su amigo personal, sigo siendo. Y nos subieron a un privado que estaba el escenario y había 2 aquí arriba. No sé si todavía exista en zona de conciertos, creo que no. Entonces, yo llevé a mi hija como pues novedoso yo. La quería conocer. Daniela sí, la quería conocer a Pedro. Bueno, cantaron, ya estábamos yo con la señora y una de las hijas que era más grandecita y la otra era pequeña. Y terminando el concierto, bajamos a los túneles de donde están los camerinos, nos sentamos arriba de unas cajas de bocinas negras como se siguen usando ahora y le avisaron a Pedro, la señora, que estaba yo y que estaba mi hija, y Pedro le dijo, llamando a un señor, le dijo, sí, que me espere ahorita, porque estaba recibiendo a los medios de comunicación y quería que fuéramos más privados para que él conociera a Daniela. Hubo un pequeño intercambio de empujones entre el mariachi de Pedro y la gente de seguridad. Entonces Pedro salió muy molesto y pues bueno, me pasó lo que tenía que pasar y vino y me pidió una disculpa porque no me iba a poner a poder atender, pero me dijo que le diera mi número de la casa. En esa época ni celulares ni cosas de esas. Y total, al otro día en la mañana suena el teléfono y era Pedro Fernández. Me saluda y me dice, pásame a tu hija. Y Daniela, chiquita, 8 años, se lo pasé y suspiraba y se le iban los ojitos brillosos, así como los tiene tan hermosos. Y total, platicó con Pedro y al final, cuando colgamos la llamada con Pedro, Daniela me dijo, papi, habla igual que como canta. Una niña de 8 años con la sensibilidad dijo, papi, es la misma voz con el que canta. Ese es Pedro Fernández para la familia Milok. Otro gran, ese sí lo puedo seguir diciendo, gran amigo. A él todavía en Monterrey tuvo relaciones con mi papá y lo encontramos muchas veces en el superpalco del Estadio Tecnológico. Ahí siempre iba con su señora, ellos se sentaban en la primera fila. Él siendo americanista, pero futbolero al fin. Bueno, ahora sí, ¿en qué más vamos a estar? Pues nada, ya me quedé en otro mundo. No, pues nada, lo que fue la historia de Tecos, pues fue esa. Y yo me acuerdo que existía una gran rivalidad entre las dos aficiones de la UDG y la de los Tecos. Otro clásico. Exactamente, otro clásico. Pero era muy dura esa... Sí, universidades al fin. Federación de Estudiantes de la UDG. De los chavos de la UDG con la de los Tecos. Entonces yo me acuerdo que una noche llegaron a la casa los líderes de las dos porras de Tecos. Creo que tú todavía no llegabas. No, yo estaba acá en Tampico. Sí, digo en Monterrey. Entonces llegaron a la casa y pues se imaginarán, ¿no? Pues gente así, pues bastante especial. Y dijeron que queríamos hablar con mi papá. Entonces, bueno, yo pues abrí la puerta y digo, sí, ¿qué se les ofrece? Porque tenemos una cochera larga. Sí, largota. ¿Te acuerdas? Y una rejita negra. Y una reja chiquita. Entonces dije, queremos hablar con el señor Milok. ¿De parte de quién? No, pues de fulano y mengano. Ya dijeron sus nombres y tal. Yo entré y le dije, papá, y te buscan unas personas que son de Tecos y de UDG. Dice, ¿cómo? Pues sí. Los recibió, salió a ver quién era, porque no cualquiera entra en tu casa, ¿no? Y entonces le dijeron, don Carlos, es que venimos a hablar con usted porque queremos arreglar el asunto del partido que iba a ser el fin de semana. Y ellos querían arreglarse de esta forma, que se le iba a dar la misma importancia a una porra y a la otra, como sigue habiendo esos problemas todavía. Pero pues ahora se arreglan a otros niveles, pero en ese momento se decidieron ir con papá porque... No sé, les gustó la forma de mediar o de hablar de papá
Y entonces, yo me acuerdo, sí fue un poco impresionante como llegaron ellos, así como en carros negros sí, y cosas eran así. grandotes. Sí, entonces ahí la cuadra se llenó de coches y de camionetas y pues sí, estaba difícil, ¿no? Pero bueno, fue un momento, vamos a decir, difícil, especial. pero sí, terminó especial, bonito. pero terminó bien porque el partido fue de los pocos. Yo no me atrevo a asegurar que sí fue el único, ¿no? Porque tampoco me acuerdo, pero sí fue de los pocos en que no hubo ningún problema extracancha en la tribuna, ni afuera. Ni llegando, ni saliendo, ni terminando el partido. No sé tampoco había, cómo quedó, pero siempre era muy especial, como las porras de aquí de Tigres y de Rayados, una cuestión así, ¿no? Y entonces, claro, lo llevaban a otros niveles que pues, no tenían nada que ver con el fútbol, pero bueno, hasta ese grado llegaba, vamos a decir, la capacidad de mi papá. De convocatoria. Y de mi papá, la capacidad de conciliar entre los dos personajes que se aparecieron ahí en casa. Entonces, son cosas ¿Que fue la única vez que le pasó? Son cosas que uno va aprendiendo en la vida, Carlos, y que te sirven para tu propia vida. Y saber, porque ya, bueno, cuando papá entra a la casa y todo, ya nos explica, o mi mamá y yo le preguntamos, y él nos explica, no, pasa esto y esto. ¿Y cómo arreglaste? Dice, nada, como gente de fútbol, todo se arregló así, hablando, sin necesidad de hacer más rollo. Sí, más rollo, más nada, ¿no? Entonces, se vivieron, les digo, momentos muy especiales en todos los sentidos, como les hemos hablado. En los dos equipos. En los dos equipos, y pues cada uno con su problemática diferente. Y en eso, pues bueno, la experiencia que ya papá acumulaba en el fútbol y como persona, ayudó muchísimo en esos momentos. También para conciliar con los exjugadores de Guadalajara, como ya les explicábamos, y en este caso así con ellos. Incluso la relación entre Hugo Quise y nuestro padre, que todo mundo pensaba que iba a ser tan difícil, creció a los extremos, que después lo vamos a platicar, pero vamos a dar un pequeño adelanto. Hugo Quise era el presidente. En ese directivo. Tiempo, vamos a decir, hacía las funciones de director deportivo del América, que ahora se le dice así. Pero Hugo era, vamos a decir, como un vicepresidente, una cosa así, como bajando al presidente le tocaba a Hugo. Y él fue, cuando América estaba muy difícil, que estaba el técnico, era Seculara, ¿te acuerdas? Y él fue el encargado de llevar a mi papá a la América. Para que vean. Entonces, que no se peleaban. ¿Hasta dónde llegó la amistad de ellos? Lo dejamos en suspenso. Pausa. No, todavía me falta algo. Miren, entonces sí. Con estos veteranos que Sayonara menciona, yo jugaba dominó. ¿Con Luis? Con Luis. Yo era la pareja de nuestro padrino Luis. Yo estaba, pues no sé, 18, un poquito más de añitos. No sabía jugar dominó, pero ellos me enseñaron. No soy el mejor, pero ellos me enseñaron siempre los martes. Inclusive, fíjense qué risa les va a dar. En Colomos era el Club Deportivo Guadalajara, albercas, frontón, todo lo que es un club deportivo. ¿Y las canchas donde entrenaban? Y ahí en esa cancha yo jugué fútbol con los veteranos. Tenía un jovencito porque también los hijos de ellos los llevaban para completarse. Porque unos ya eran demasiado grandes. Sí, porque ellos hicieron una mutualidad, vamos a llamarla así. De veteranos. De los veteranos que todavía estaban en condiciones y además arrastraban un nombre muy importante y que la gente les tenía mucho afecto. Entonces, digo, esto lo sé porque Luis de la Torre nos lo contó, ¿verdad? Que era gran amigo de nosotros, parte de la familia, vamos a llamar. Entonces, Luis nos decía que los contrataban no sé, en Autlán, en todos lados. Dime ciudades en Los Ángeles. Y en México, o sea, iban a Irapuato, a León, o sea, ciudades cercas, también iban a Estados Unidos, como bien lo dices. A Los Ángeles. Entonces sí, llenaban los estadios a donde se aparecían. Era algo muy bonito que ellos lograron compaginar. Ya después, bueno, pues fueron creciendo, fueron haciéndose un poco mayores, ya no aguantaban en los ritmos de los partidos y todo. No. Y entonces bajaban los chavos, como dices tú, los hijos. A ayudar, el hijo de fulano, el hijo de mangano. Entonces, y el hijo de Miloc. Sí, y se conformó una bonita cosa que ellos hacían. Y después, bueno, pues ya las edades, pues, y algunos que empezaron a fallecer por la misma cuestión de edad, entonces, pero sí, eran unos momentos... Jamaicón Villegas. Sí. ¿No lo dijimos o sí? Sí. Ah, perdón. Y entonces,
Pues bueno, esa es, vamos a decir, la historia de mi papá, el paso que Por tuvimos Guadalajara. por Guadalajara. Siempre agradecidos, como lo hemos dicho toda la vida, a la gente que le dio trabajo, como decía mi papá. Yo soy agradecido de toda la gente que me dio trabajo y pues nosotros también, porque formábamos parte de Dinastía Milok. y de nuestra familia, ¿no? Los 4 que siempre hemos platicado que éramos nosotros antes, ahora pues bueno, ya se integraron 7. Daniela y Alberto. Y el esposo de Daniela. Y Luis. y Carla y Sofía, ¿verdad? Y Sofía, Eder. y Entonces, Eder. pero en realidad éramos nada más nosotros 4 en aquel tiempo. Entonces, yo les quería comentar una cosa. Cuando Hugo Quise se lastimó, que hablábamos hace un ratito, rodillas. que se lastimó la rodilla y que completaban los 20 partidos sin perder, Tecos fue a jugar a Nesa. Nezahualcóyotl. El portero de los Coyotes Materos de Nesa. El entrenador pues, era un uruguayo. Era Facio. Facio. Juan Facio. Y pues ese Alberto le quitó lo invicto a nuestro padre. No. El portero de Nesa era pues Alberto Aguilar. ¿Verderi no? No. Ah, fue después. No. O antes. Alberto fue contratado en el al Todos Nesa. Nesa para ser el suplente de Verderi. Ah, ok. Entonces. Pero surgió algún inconveniente y entonces Alberto agarró el puesto y pues ya no lo soltó, quedó de titular. Yo no lo conocíamos, quiero hacer hincapié de que no lo conocíamos para nada, pero sí, ya les contaré algo que sucedió en el campeonato de Tigres en el 81-82. Alberto fue partícipe de ese campeonato. Del triunfo de Tigres. Sí, ahí hay algo que ver, que tampoco lo conocíamos, pero bueno, creo que platicaremos. Sí. Vamos a terminar el podcast de hoy. Lo que están viendo aquí es una camisa que ofrecimos al que nos hiciera un comentario que no hubiéramos dicho nosotros. Es el ganador o el poseedor de estas famosas camisetas, es el señor Sergio Villanueva, el cual voy a tener el gusto de ir el fin de semana a su casa. El señor trabaja toda la semana. Lo quisimos invitar, pero por problemas laborales, pues no puedo estar presente. Se la voy a llevar a su casa. Ya estamos totalmente contactados por intermedio de la página de Instagram. Ahí Daniela platicó con el señor porque él en los comentarios ahí nos hizo llegar uno. Y bueno, se los voy a grabar y se los vamos a presentar para que vea que no estamos mintiendo. Así como esta, tenemos 8 más y una reliquia que les vamos a presentar en el siguiente podcast. No se lo pierdan. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado o que nos hayan tenido la preferencia de vernos. Por lo pronto, creo que es todo. Es todo, sí. Despídete. Okay. Gracias y suscríbanse. Aprieten la campanita y suscríbanse. Es gratis. Bueno, como decía alguien, está todo dicho. Bye. Feliz día, feliz noche, feliz tarde. Gracias. Hasta la próxima.